contamos, creo que esto es un evento de 1 hora, una charla explicativa, para que puedan conocer un poco los cambios en materia normativa que existen, que puede ayudar muchísimo al sector, ¿no? Entonces, también vamos a conocer un poco de cuáles son las normas tributarias que permiten utilizar aquellas exoneraciones en materia tributaria que permiten al sector bananero utilizarlas en la actualidad, ¿no? Diego Zambrano tiene más de 12 años de experiencia en la parte tributaria. Él va a profundizar en detalle con ustedes temas asociados a esto y también qué opciones existen en la actualidad y su viabilidad en la aplicación con la norma actual. ¿Ok? Diego, buenas tardes. ¿Cómo estás, John? ¿Cómo estás? Muchas gracias a todos por este espacio. En el caso del sector bananero que vamos a ver. La idea con la charla que vamos a tener de 1 hora más o menos es ver varias opciones de tener liquidez en lo que es exoneraciones, devoluciones, reclamos de impuestos, no solo IVA, impuesto a la renta, en este caso el impuesto a la renta único que ustedes pagan, u opciones para un poco disminuir el pago en base a inversiones o nuevas adquisiciones que tengan ustedes como sectores, en el caso de las productoras. Entonces, un poco es lo que vamos a ver, lo que ya existe en la norma, ciertos cambios que se han dado en ciertos impuestos y cómo hacer en caso de que no hayamos utilizado ciertos beneficios para poder hacer el reclamo, que aún no estamos, dependiendo de los tiempos, podríamos aún estar a tiempo para poder usar estos beneficios. Entonces, esa es la idea. Vamos a comenzar. No sé si John me ayudas un poco con la presentación para poder... Sí, adelante, puedes compartir. Bueno, como les mencionaba, vamos a ver en resumen los beneficios fiscales para el sector bananero en el caso de los impuestos, tanto impuesto a la renta, ISD, IVA, y ciertas consideraciones que están para este año hasta el 2022 por la ampliación de lo que es la ley de fomento y otros beneficios que existían desde el 2010, como lo es el COXI, y que ya se podían hacer uso desde ese año de su implementación. Entonces, es importante esto porque este es un año con mucha problemática, en algunos casos, en algunos sectores de recuperación, pero en los sectores exportadores, en este caso puede haber algún tema ya no tanto de recuperación, sino también puede haber una disminución de sus ingresos de exportaciones. Ya lo vimos en enero, de acuerdo a los datos del Banco Central, hubo una disminución en el rango de las exportaciones de los principales 5 productos del Ecuador, que son banano, camarón. Entonces vemos que en vez de haber una recuperación en ciertos sectores, no hay una recuperación. Entonces estos tips o beneficios que vamos a ver les pueden ayudar mucho para lo que es sus posibles inversiones ya a futuro o para mejorar su liquidez en este año. En la primera parte tenemos la exoneración de impuesto a la renta para el sector bananero. Tenemos dos normativas. La normativa que es la de fomento productivo y la del COXI. Hay una diferencia clara entre las dos en este año, en este caso. La primera, que es el COXI, está desde el 2010, ya se podía ingresar o beneficiarse de esta ley desde el 2010, a pesar de pagar impuesto a la renta único. Las empresas que estaban en el sector bananero podían acceder a esta ley porque ya la normativa incluía a los productores de frutas, que se llaman en este caso el banano, como beneficiarios de esta ley, más allá del impuesto o el régimen que pagaran, que simplemente el impuesto único es un tipo de régimen que en realidad es el pago de la renta que se realiza. Entonces, en el caso del COXI tenemos una exoneración por 5 años contados desde el primer año en que se generen los ingresos atribuibles a la nueva inversión. Hablando de nueva inversión, puede ser una inversión nueva como tal de una empresa que ya existe, pero está incrementando las hectáreas que se está invirtiendo, está produciendo, o puede ser una nueva empresa como tal, cualquiera de las dos opciones. Las condiciones es que, en el caso del COXI, es que estas inversiones sean desarrolladas fuera de los cantones de Quito y Guayaquil. Se requiere una inversión sea totalmente nueva. Como les mencionaba, puede ser ya sea en el caso de
de una nueva empresa o una nueva inversión, que los activos sean totalmente nuevos, o sea que no haya un traspaso de empresas relacionadas, y los terrenos en este caso, por obvias razones, sí pueden ya existir como tal, simplemente es un tema de compra. Antes existía en este caso un límite que representaban los terrenos no más allá del 20%, pero actualmente con un cambio que existió a través del 2018, con la misma ley de fomento productivo, se cambió esto y ya no existe un límite. Entonces la nueva inversión, el porcentaje de compra de terrenos, etcétera, hablando en el caso del sector agrícola, sobre todo que los terrenos suelen ser la inversión más grande inicial. Entonces, no habría problema por el tema de límites para la nueva inversión. También se indica que en el caso de que sea una nueva inversión y no una nueva empresa, o sea, ya la empresa ya existía y lo que se está haciendo es incrementar los activos fijos, en este caso lo que se debe considerar es hacer o entregar en este caso al Servicio de Rentas Internas estados financieros donde se establezca una diferenciación de ingresos, costos, activos y pasivos para que se pueda ver cuáles son los ingresos que se generan por esa nueva inversión, y obviamente esa es mi parte que está exonerada de impuesto a la renta, en este caso impuesto a la renta único, y sobre todo en el caso del sector bananero, que lo que hace que el impuesto de la renta único se calcule es desde las cajas o de banano que se exportan o se producen localmente. Entonces, desde ahí ya podemos considerar que es mucho más fácil si es que hay una nueva inversión como tal, no siempre una nueva empresa. Por el lado de la ley de fomento productivo tenemos exoneraciones de 8, 12 y 15 años, dependiendo del lugar de inversión donde se realice. Las condiciones, las inversiones pueden efectuarse hasta agosto de 2022, ya que esta es una normativa que es un beneficio solo para recuperación como tal del eje productivo del país. Entonces, para fomentar esto es una ley que tiene su fecha de caducidad, que ya fue ampliada porque era hasta agosto del 2020 y ahora se le amplió en agosto del 2020, se le amplió hasta el 2022. La generación de empleo permanente, esto es porque de acuerdo a la clasificación de pequeña, mediana o gran empresa, tengo que yo tener como mínimo esas condiciones de empleo e incrementar esas condiciones de acuerdo a cómo yo tenga la clasificación mi empresa. La contabilidad diferenciada para la aplicación de la exoneración, que también se puede aplicar por medio de una fórmula que ya la vamos a ver, y la suscripción de un contrato de inversión. En este caso, si la inversión es más de $1.000.000, tengo que hacerlo de ley, pero si es menor a $1.000.000, es opcional, pero en el caso de que no firme un contrato como tal, puede ser que mañana cambie la ley, y como ya ha pasado en leyes anteriores, recordamos, existían leyes por inversiones en los cantones de playas fuera de Guayaquil, y después venían los juicios cuando vinieron regímenes nuevos y cambiaron el tema de las exoneraciones o beneficios, entonces no aplicaban esas condiciones a las que se habían hecho acreedores de esas empresas, entonces había un problema legal. Pero ya con la firma de un contrato de inversión, obviamente ya estoy cerrando esa parte y estoy ya cerrando con el Estado, que mañana si hay un cambio en la ley, yo siga con el mismo tratamiento del beneficio tributario, ¿no? Esa es la diferencia del contrato. Lo importante aquí y lo que aplica para los dos tipos de leyes es que tengo que invertir en cualquiera de estas actividades económicas que se llaman sectores prioritarios. Aquí tenemos sector agrícola, que es el caso del sector donde está el banano, alimentos frescos y congelados, cadenas forestales o agroforestales, metalmecánica, petroquímica, oleoquímica, farmacéutica, etc. Hay infinidad de actividades económicas que en el caso del sector agrícola, el sector bananero entra en lo que es el sector agrícola, y en el caso de lo que son, si es una empresa exportadora, solamente no productora, podría tener en cuenta lo que son servicios como tal de logística, que hay empresas que han podido beneficiarse de este incentivo entrando por la parte del sector de logística. También es una buena idea en el caso de que solo la empresa sea exportadora. Diego, ¿qué ocurre con aquellas empresas que son del sector bananero, que tienen varias líneas de negocios asociados a los insumos, cartón, el film, lo que es el plástico y demás componentes y insumos que son también fabricantes para
generar toda la rueda de valor llamado, en este caso, el banano. También entraría en eso. De lo que estoy viendo, no veo lo que sea cartonera, ¿no? Claro, pero hay sustitución estratégica de importaciones que también podrían integrar. Y el sector como tal agroindustrial, que de esta industrial y agroasociativo también está como un sector estratégico, que ahí entraría porque el cartón, el plástico, todo eso entra en la parte industrial y agroindustrial. Está Entraría como alineado. en ese sector agrícola, alimentos frescos, congelados e No, industrializados. acá ¿No asocia únicamente al sector agrícola? Ah, perfecto. En la parte donde dice, ya, está, perfecto, el puntero. sí, claro, aquí, Industrial, en esta. agroindustrial. Perfecto. Sí entraría entonces la línea cartonera también. Ajá, claro, sí entraría. Y como mencionaba en el caso de los que no son empresas, no tienen ninguna parte de industria, sino que se dedican simplemente a la exportación, pueden considerarse como temas de logística, que también hay empresas que entran por esa parte, como logística, pero que son servicios logísticos de comercio exterior, pero obviamente tienen que tener una infraestructura de logística, qué sé yo, bodegas, ese tipo de cosas, y debe haber una inversión por esa parte, que normalmente sí se puede dar para una exportadora, sí es algo que se puede dar, ya. Pero por ese lado podría acceder al beneficio, en el caso de las que son solo exportadoras y no productoras. Ya, en el caso del sector prioritario, el sector agrícola, que es el importante, digamos aquí, que tiene sector agrícola, alimentos frescos, congelados e industrializados, entrarán todas las empresas dedicadas a la producción y obtención de materias primas de origen vegetal, a través del cultivo, producción y obtención de alimentos frescos, procesados, congelados y productos elaborados, incluyen concentrados o balanceados para la cadena productiva, toda la cadena agrícola como tal, agroindustrial, pecuaria, acuícola, maricultura, pesquera, siempre que generen valor agregado, y los cultivos de cereales, frutas, en donde también entra el tema de banano, nueces, hortalizas, legumbres, etc. Entonces, antes del cambio de la ley que se dio en el 2018 con la ley de fomento, no mencionaba sector agrícola como tal, pero hablaba del cultivo de frutas, ya desde que se creó en este caso el COXI en el 2010. Entonces ya con el tema de que ya estuviera el cultivo de frutas, obviamente podría entrar el banano desde el año 2010 para el beneficio tributario, pero era algo que no, digamos, si no había una asesoría tributaria, no se podía conocer que existía este beneficio. Entonces, esa es la parte importante, que siempre hay que tener detrás una asesoría tributaria para ver todos estos tipos de beneficios. En el caso de la ley de fomento productivo, como tal, les mencionaba que la diferencia entre el COXI y la ley de fomento productivo, aparte de que tiene una caducidad, que en este caso el beneficio de la ley de fomento productivo, es que el tipo de exoneración depende de dónde va a estar ubicada la inversión, ya sea por la nueva empresa o por una inversión de una empresa existente, ya que puede hacer la ampliación de las bodegas o la compra de nuevos terrenos para el tema de la producción del banano. Entonces tengo sectores priorizados que estén en Quito, Guayaquil, fuera de Quito, Guayaquil, 12 años. Si están dentro de Quito, Guayaquil, 8 años. Y si son sectores priorizados como cantones de frontera, una exoneración de 15 años. Ya, y para lo que son también actividades industriales, agroindustriales y agroasociativas que se den en estos cantones, puede ser por 15 años el tema de la exoneración de impuesto a la renta. Si también realizamos una inversión por medio de esta ley de fomento productivo, no solo tengo exoneración de impuesto a la renta, sino también impuesto a la salida de capitales por importaciones de bienes de capital y materias primas, por los montos y plazos contemplados en el contrato de inversión. Por eso normalmente se tiene que firmar un contrato de inversión, sobre todo si la inversión es más de $1.000.000, para poder contar no solo con la exoneración de impuesto a la renta, sino también con el beneficio del impuesto a la salida de divisas, que también aplica para los dividendos a favor de personas naturales, residentes o no en el Ecuador, que se paguen al exterior, con los plazos y montos contemplados también dentro del contrato. Algo que tienen que tener en cuenta es la generación de empleo, que era lo que les mencionaba. Si bien yo puedo cerrar un contrato productivo mediante la ley de fomento productivo,
tengo que tener en cuenta que tengo que generar empleo, al menos dependiendo de cómo sea el tamaño de mi empresa. Hay las clasificaciones de acuerdo al COXI, que son micro, pequeña, mediana y grande empresa. En este caso clasifica a microempresa hasta $300.000 de ingresos al año, como pequeña hasta $500.000 de ingresos, y como como pequeña hasta $1.000.000 y como mediana hasta $5 millones. De ahí para adelante, todas son grandes empresas y superan ese monto de ventas. A raíz de esto también hay que considerar que para las microempresas son de 1 a 9 trabajadores, de pequeña empresa de 10 trabajadores hasta 25, de la mediana empresa de 25 a 50 y en este caso desde las 50 para arriba, lo que son empresas grandes, tienen que tener al menos un monto de empleados, por lo menos como mínimo en el caso de la empresa pequeña, un empleado, ya, y así sucesivamente. La diferencia es que yo tengo que incrementar durante los 2 primeros años, que se supone que voy a hacer la inversión, tengo que incrementar el empleo neto durante el mismo periodo. En el caso de estas 3 clasificaciones no hay un monto establecido, simplemente así incremente uno, hay un incremento de año a año y no puedo bajar de ese número de personas contratadas. En el caso de las grandes empresas sí tengo que tener un mínimo del 3% de los empleados del año anterior como incremento durante 2 años. Tengo que hacer el incremento y desde ahí no puedo bajar. En el momento que ya baje, ya no soy acreedor a este beneficio. Entonces tengo que mantener ese nivel de empleo todos los años que dure el beneficio. En este caso puede ser 8, 12 o 15 años. En el caso de la proporcionalidad o la diferenciación para lo que es la reducción de la tarifa o en este caso la exoneración, tengo 2 consideraciones. En el caso de lo que es el sector bananero, como existe una tarifa de impuesto a la renta específica que va del 1 al 2% en el caso de los productores y hasta y del 3% en el caso de los exportadores, entonces tengo que realizar una diferenciación en mi contabilidad de lo que son los valores de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, utilidades y participación laboral atribuible a esa inversión nueva que estoy realizando. Por lo tanto, deberán ser estos valores diferenciados dentro de mi contabilidad, tanto para la presentación al SRI y para una posible revisión en el caso de que pueda darse. Para la reducción de la tarifa, normalmente también aplica una fórmula que es la nueva inversión productiva sobre el total de activos fijos brutos revaluados y por la tarifa de impuesto a la renta. En este caso, de lo que conocemos actualmente, las empresas del sector bananero que pagan impuesto a la renta único, ni tanto en la parte del sector Guayaquil, ni tampoco en la parte de Quevedo, Los Ríos, etcétera. En Machala creo que tampoco nos ha tocado el caso, pero el Servicio de Rentas Internas hasta el momento nos indica que no ha tenido ningún tipo de reclamo o exoneración de este tipo en estos lugares. Entonces, por lo tanto, no hay o no han creado un tipo de fórmula específica para este tipo de sector, pero en el caso de que se quiera hacer, se puede hacer específicamente una diferenciación contable, que es lo más práctico que se puede dar, para ahí reconocer la utilidad generada por esta nueva exoneración o por este beneficio, por esta nueva inversión. Y en el caso del sector bananero es más fácil porque ya reconociendo los ingresos puedo saber cuánto pago o dejo de pagar de impuesto único, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que en el sector bananero, en este caso, que es el análisis que estamos haciendo, es mucho más práctico y fácil. Lo que me preocupa, Diego, es en esas determinaciones que hace la administración tributaria y con el ánimo de no crear un miedo a los asociados, es de que de alguna u otra forma, cuando se genera este plan, la administración tributaria podría pedirte información segmentada, pero en la práctica contable y de negocios, la información segmentada se hace por línea de negocios. En el caso del sector bananero, si ellos compran, que fuera por el caso, pues no, después del año 2018, varias hectáreas o actualmente 2021 deciden invertir en hectáreas para el cultivo, el control sería una contabilidad diferenciada que podría ser en un reporte de Excel, estimo yo, Diego, en la cual yo tenga las 10 haciendas que tenía con anterioridad antes de la creación de esta norma
Y con la creación de esta norma en 2018 y ahora que la invertí, digamos que es en el 2021, compré 2 o 3 haciendas más, automáticamente los costos de dicha hacienda debería tener el control. Los ingresos los tengo, ¿no? También cuánto produjo esa hacienda versus cuánto me costó producir en esa hacienda. Lo que veíamos que los gastos indirectos, los gastos o costos fijos no variables que se originan en esta actividad a veces son distribuidos si las haciendas son cercanas, ¿correcto? Sin embargo, viendo el análisis como componente no es el mayoritario, pero sí deberían tener información por hectárea o por hacienda en la cual me permita conocer cuáles fueron mis gastos, mis costos de inversión atribuibles a dicho ingreso, sus gastos asociados, costos y fiscos y sus gastos. Inclusive, Diego, los gastos administrativos asociados. Sin embargo, en este sector es fácil porque yo puedo verlo principalmente por el ingreso, ¿correcto? Porque sobre el ingreso vendría a ser mi exoneración, no en los costos y gastos porque no pago impuesto a la renta. Claro. Pero igual hay que tener el control. Igual hay que tener el control. Es mucho más fácil, pero hay que tener el control porque así me lo piden. Pero es mucho más fácil. Por eso damos el tema de que es mejor tener la diferenciación y por lo tanto no se ha creado una fórmula específica, más allá que el sector no se ha hecho beneficiario de estos incentivos que existen, están en la ley y que por la carga tributaria que, bueno, el cambio que se hizo en la ley de simplificación, que creo que en algún aspecto sí fue beneficioso porque cambió ciertas cosas lógicas, tanto en la parte del exportador como del productor, dando beneficios. Hasta cierto punto antes eso estaba, era uno de los sectores que tenía más impuestos como tal, y es uno de los sectores que más produce más de empleo, por todo el empleo que tienen que dar por el tema de la hectárea de cultivo de banano. Entonces, la verdad es que para ser uno de los que más paga impuestos, no se ha hecho mucho acreedor a este tipo de beneficios cuando sí lo podían hacer. Sí, ¿no? No hay En el caso de los experiencia en la impuestos que ya administración, estén ¿no? pagados, a pesar de que si yo... Sí, en el caso de los impuestos que ya están pagados, o sea, que por algún motivo no me di cuenta de que yo era acreedor a este beneficio, de que yo podía acceder a este beneficio, no lo sabía, puedo hacer un pago indebido, una solicitud o un reclamo en este caso, perdón, como pago indebido de impuestos, porque yo estaba exonerado a este impuesto que es en el caso del impuesto a la renta único. Entonces, para el pago indebido se considerará como pago indebido el que se realice por un tributo no establecido legalmente o del que haya excepción por mandato legal, el efectuado sin que hayas nacido en la respectiva obligación tributaria conforme a los supuestos que configuran el respectivo hecho generador. Entonces, ya vemos que el que se haya efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación tributaria, al yo estar exonerado, no nace esa obligación tributaria, por lo tanto yo puedo hacer este reclamo de pago indebido. Y ojo, tener en cuenta también que hay una caducidad de dicho reclamo con un plazo de 3 años a partir desde que yo ya declaro el impuesto a la renta. Entonces, en este caso, con muchas empresas, nosotros, nuestros clientes, estamos haciendo esto, bueno, no solo en el sector bananero, sino también en otros sectores, en donde estamos viendo por empresas que no accedieron a estos beneficios, ya pagaron sus impuestos y lo que estamos haciendo es reclamar esos impuestos ya pagados, tanto por la parte de retenciones o si hay un exceso a pagar, también ese exceso o ese valor a pagar que se dio en su momento, estamos considerando todos esos valores para solicitar devolución, obviamente con las fechas de caducidad que ya les indicamos aquí, que tienen una fecha de caducidad de 3 años plazo, ¿no? Entonces, en este caso es lo que estamos haciendo. La administración tributaria como tal no tiene aún establecido una forma de devolución, qué documentación tengo que pedir, etcétera, porque es algo que no lo están haciendo muy a menudo. Tampoco la revisión de lo que ya son las empresas que están accediendo a estos beneficios y las revisiones que se puedan dar o no, tampoco la tienen clara porque no lo están haciendo, o sea, en sí no lo están haciendo. Entonces, creemos que este es el momento de acceder a este tipo de beneficios porque primero estamos antes de que haya un cambio de mando en el país y por lo tanto, gane quien gane, va a haber un cambio en la parte tributaria, tanto puede ser porque puedan quitar beneficios o porque puedan ampliarlos. Entonces,
creemos que siempre hay que ir por lo seguro, y por lo seguro es por lo que ya está, por lo que ya está establecido, y en el caso de que yo ya he pagado impuestos, por lo que puedo reclamar si sea el caso. Entonces, esto es hasta aquí donde vemos la parte de impuesto a la renta único, que podemos acceder a estos beneficios por exoneración o ya sea por devolución en el caso de que se hayan pagado de forma errónea por no conocer en este caso la normativa. Otra parte que también deben considerar, en este caso los exportadores habituales y los proveedores de exportadores habituales, es la devolución de IVA, que se realiza por medio de mecanismos, si es por primera vez, una devolución excepcional, se lo realiza mediante una solicitud en ventanilla, con la documentación, en este caso, facturas, documentos colindantes al tema del representante legal, listados de las compras, ventas, DAE, si es el caso de lo que son proveedores directos de exportador, y en el caso de lo que son ya una devolución sistemática que se realiza siempre, una devolución provisional automática que se ingresa mediante el servicio de rentas internas en la página web, se emite una liquidación provisional acreditando cierto porcentaje de IVA solicitado, y la documentación es la misma que como si fuera una devolución excepcional, considerando facturas, listados, etc. Y la posible, obviamente, emisión de la retención con los valores reconocidos en un plazo no mayor a 90 días hábiles. Aspectos generales de la devolución, que la devolución puede ser, en este caso, mensual, en lo que tiene que ver con lo que es IVA. Y también otra cosa a considerar es que si hay compras que no hemos considerado dentro de lo que es la solicitud inicial, yo puedo volver a hacer otra solicitud, pero previo a esto tengo que haber hecho las sustitutivas tanto de declaraciones, de anexos, etcétera, y puedo yo realizar una nueva solicitud por estos valores que no fueron solicitados en primera instancia. Entonces me la pueden volver a considerar y obviamente me va a devolver solamente la parte que yo no he solicitado o no había solicitado en primera instancia. Para lo que es devolución de lo que hice, tengo que considerar ciertos aspectos. La devolución podrá ser mensual respecto a los pagos de ISD por importaciones de bienes productivos y en la proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador respecto al total de la exportación realizada. El plazo máximo es de 6 meses contados a partir de la exportación definitiva en caso de bienes y de la emisión de factura en el caso de servicios. Ya, el ingreso neto de las divisas deberá transferirse desde el exterior a una cuenta de una institución financiera del exportador. El valor neto correspondiente al valor facturado, menos evoluciones y retenciones de impuestos, será el valor que me van a devolver por ISD, en el caso de la devolución de ISD. Para este caso también tenemos que tener en cuenta no solo que pueda acceder a devolución, sino que tenemos otras consideraciones para los que son usar otras figuras que no son los tipos de importación normales como importación de consumo u otros, sino que usar ciertas figuras de importación en donde no solo no tenga que esperar a la devolución del ISD, sino también que pueda estar exonerada. En el caso de usando ciertas figuras de importación como reexportación, cambio de activos, etcétera, yo puedo hacer que el pago del ISD no se dé por la importación de ciertas materias primas que van a ser reexportadas. En este caso pueden ser fundas u otro tipo de materiales que normalmente pueden ser reexportadas dentro del proceso productivo de la venta o exportación de la caja de banano. Y para finalizar, en este caso, el beneficio que se da dentro de lo que es ya la parte de los productores y que se dio con el cambio de la ley de simplificación tributaria, tenemos los certificados BPA, que me da un beneficio que es una reducción de la tarifa al 1%, ya sea de ventas de una caja hasta 50,000 o más en adelante. Con el certificado yo se puede aplicar esta tarifa desde la fecha de expedición del certificado por parte de Agrocalidad, y la disminución de la tarifa aplica únicamente a la producción relacionada con esta certificación, porque en la certificación yo tengo establecido básicamente de cuáles son las haciendas
que están certificadas con BPA, y también señala el tiempo de vigencia como tal. El certificado de buenas prácticas agrícolas podrá tener vigencia hasta 36 meses. Entonces, dependiendo de cuánta vigencia tenga, he visto de 6 meses, de 1 año, de 2 años. Entonces, dependiendo de ese tipo de vigencia, pueden ustedes acceder a este certificado y a la tarifa simplificada. Estas son básicamente las consideraciones que nosotros hemos resumido para lo que es la simplificación y la reducción de pagos, ya sea por impuestos a la renta, impuesto ISD, en el caso de la reducción de la tarifa para los productores, considerando también e indicándoles que nosotros ya tenemos proyecciones y unos antecedentes con ciertas empresas donde ya hemos empezado la reclamación de impuestos, como el impuesto a la renta único, de empresas que no sabían que tenían acceso a estos beneficios. Se han hecho las consultas debidas, se ha hecho el trabajo debido y estamos en estos procesos para la devolución de estos impuestos en el caso de los que no sepan, y para lo que es la exoneración también podemos ayudarlos a poder hacer partícipe de esta exoneración del impuesto a la renta único, si es el caso de que se hayan dado y se cumplan con todas las obligaciones que indica la ley. Y antes al tema de las preguntas, en el caso que existieran, tengo unas por WhatsApp, Dieguito, que ya mismo te las doy, y también ubicarlos en la presentación, que creo que algo no quedó muy claro. El jueves tenemos un evento de flujo de caja que tiene como propósito, todo bien, perfecto. Tiene como propósito ver lo que es estrategia para una planeación financiera. Dentro de ello, yo creo, Diego, que es conveniente ver la capacidad de flujo que se puede contrarrestar y obtener a través del reclamo del impuesto a la renta único. De una u otra forma, yo creo que también es una viabilidad que permite a las compañías tener flujo de caja. Va a ser el día jueves 25 de marzo, tiene un evento de 3 horas y tiene como propósito también conocer un poco cómo se van a llenar las plantillas de lo que es del impuesto, perdón, las plantillas de lo que es el de flujo de caja, estado de cambio y estado financiero que se alimenta a través de la declaración del impuesto a la renta. Muy bien, eso es principalmente. Referente a las preguntas, Diego, ¿te podrías ubicar en la lámina comparativa, me dice, entre la lámina del COPSI y de la Ley de Fomento Productivo? Sí, la consulta es, ¿cuál debería yo aplicar, ¿no? Estando en el sector agrícola? ¿Cuál de las dos debería utilizar? ¿COPSI? Creo que esa es la pregunta. ¿COPSI o Fomento Productivo? ¿Cuál debería ser, Diego? El tipo de ley que se podría aplicar, cualquiera de las dos se puede aplicar. Ya, para mí el más, digamos, fácil, sin muchas trabas legales, sin cumplir mucha metodología, etcétera, es la parte del COXI, y por eso obviamente tiene menos años de exoneración. Pero nosotros hemos ya trabajado con varias empresas haciendo la parte de la ley de fomento productivo, la exoneración, incluso la firma del contrato, etcétera. Al principio era un poco complicado cuando recién empezó la ley de fomento en el 2018, pero ya en este momento lo han simplificado muchísimo. Toda la documentación que hay que entregar, no hablamos de nuevas empresas, hablamos de empresas existentes que ya tienen toda esa estructura de costos ya creada, es muy fácil, entonces también lo pueden hacer, pero obviamente sí es un poquito más engorroso porque hay que entregar información adicional, que en el COXI quizás sí te entrega, pero acá te piden más información. Puede generar la suscripción del contrato que se tenga que hacer, obviamente para blindarnos legalmente por el caso de un cambio de la normativa, que en este caso es muy posible, ya que viene, como digo, un nuevo mando. Entonces pueden cambiar muchas cosas, ya sea para bien o para mal. Entonces hay que tener en cuenta esto también, blindarse legalmente. La otra pregunta que tenemos es, desde el WhatsApp, me dicen lo siguiente, y me parece muy bueno. ¿Qué pasa con las novaciones? Las novaciones que son inversiones para el sector bananero, donde yo, luego de haber cultivado una hacienda, procedo a hacer, ya cumplió su tiempo de vida útil de la planta, ya no hay, dice, bueno, voy a correr nuevamente un proceso,
ya la inversión del terreno ya está hecha, viene de años anteriores, pero empiezo a hacer una innovación en esa parcela o en esa hacienda. ¿Entraría esto en alguna de estas dos normas? Eh, Habría que estudiar porque la normativa indica que se considera también como activo a los activos biológicos. Entonces, en este caso, al hacer una renovación de la plantación que tiene obviamente su caducidad, como cualquier activo fijo, en este caso tiene su etapa productiva y después ya deja de ser productivo y obviamente tengo que cambiar. Esa nueva inversión o un nuevo activo fijo y la renovación de la plantación como tal también implica una inversión adicional, algo que no estaba considerado previamente. Entonces, sí podría considerarse, digamos que hay que ser muy detallado en esa parte porque estamos, digamos, yendo ya a la parte hay que ser muy detallado, ¿no? Y también no solo en el tema de qué es lo que voy a invertir y cómo me sirve cuántas hectáreas, el tema de los costos implicados en esto, sino que también cuántos es los ingresos que me genera esas hectáreas productivas de renovación, ya porque ahí van a ver cuántas cajas salen de esas hectáreas que renové, etcétera, y que obviamente va a ser la parte exonerada. ¿Ya? En este caso, como yo mencionaba, el servicio de rentas internas no tiene antecedentes porque las empresas del sector casi no están haciendo uso de estos beneficios. Como decía, a pesar de que son una de las empresas que más tiene problemas de índole tributaria, en el caso por el peso tributario que les han impuesto. Entonces, a pesar de eso, no han hecho mucho uso de esto y por lo tanto la administración tributaria no tiene antecedentes de revisión, de información. Entonces, por eso siempre termina pidiendo a la parte nacional cómo o qué revisar o qué puedo pedir para, en este caso, para acceder al beneficio o para la revisión, si es el caso. Y no solo con el tema bananero, en general con las empresas tampoco del sector todavía no tienen la idea de cómo revisar si están cumpliendo con todos los parámetros de exoneración o no. Muy bien. Diego, deja de compartir la pantalla. No sé si yo creo que ya, en el caso que hay alguna otra inquietud en el Sí, chat de preguntas y respuestas. Hola. simplemente para acotar la parte del flujo que vamos a tener el día 25 de marzo, como mencionaba, donde vamos a ver otras consideraciones de flujo, ya no solo con el tema tributario, sino que vamos a también considerar otros temas financieros contables, en donde se pueden también reducir un poco la parte de pagos e impuestos, no solo por la parte de los impuestos pagados al servicio de rentas internas, sino otro tipo de impuestos como el de las contribuciones que se hacen a la superintendencia, los pagos a los impuestos municipales, etcétera, y que los pueden reducir de forma financiera con la presentación, obviamente, y una planificación financiera apropiada, ¿no? Y lo nuevo en la parte del servicio que nosotros estamos dando, que es un paquete para emprendedores y MIPYMES de asesoría tributaria que incluye formación, revisión, como tal, no solo la consultoría tributaria, sino la parte de formación y revisión en nuestros cursos, la formación o capacitación, que siempre tenemos cursos de la información relevante que esté en el momento, por cambios ya sea en materia laboral, legal o tributaria, y revisiones y evaluaciones y TICs para lo que son presentaciones de información financiera y estrategias que puedan tomar las empresas. En este caso, este paquete es para emprendedores y pequeñas y medianas empresas y microempresas también. Diego, hay una pregunta en el chat en el chat, por favor, la puedes leer y para poderla responder, en este caso, acorde a la inquietud. Sí, en caso de consultas, a ver, si se compra acciones a un cliente comercial que generen dividendos, o sea, ingresos de divisas del exterior al país, podemos solicitar la información del ISD que generó la compra de acciones. En el caso de la compra de acciones, no, porque para lo que es la devolución del ISD hay que estar en un listado, o sea, son materias primas y se basa en un listado que emite el Servicio de Rentas Internas, en este caso a través del sector estratégico, donde indican cuáles te dan el listado de materias primas y te dan el tipo de código arancelario. Entonces,
En el caso de lo que son compra de acciones del exterior, no aplica porque no aplica que son compra de materias primas y tampoco está dentro de la parte exonerada de divisas, que son por temas de estudio, también de enfermedades catastróficas, etcétera. No está dentro de ninguno de esos rangos como para decir que está exonerada y que puedan solicitar la devolución. Entonces, no podría ser ese tipo de devolución de ISD. Muy bien, perfecto. Había otra inquietud sobre ese tema, la última, el tema que hablabas de al momento de adquirir o las novaciones. ¿Qué pasa con el mayor valor producto del activo biológico, no? Al momento, va a haber un incremento de ese punto. Creo que tú y yo estábamos discutiendo. ¿Qué pasa con ese tratamiento que va a generar un mayor valor en las inversiones efectuadas? En este caso, eso es un tema 100% contable, no tendría afectación para un tema de poner como un tema de inversión. ¿Qué opinas? Es que sí va a tener porque, por ejemplo, obviamente, para acceder a la inversión, si es una empresa que no es nueva, sino que ya es una empresa que tiene sus años, obviamente tengo que establecer y determinar cuáles son los activos nuevos que parten de la renovación, como decía, los ingresos que genera ese activo, los costos y gastos relacionados con ese activo y obviamente el impuesto causado de los ingresos generados por ese activo. Entonces, de ahí tengo que partir sabiendo de que primero voy a tener que considerar que si me piden una revisión, todas las facturas que tengan su retención, que tengan su pago y que cumplan con que sea una nueva inversión en los plazos que yo obviamente establecí desde la nueva inversión y que por lo tanto me hice acreedor a una exoneración. Ya. Entonces, sí incrementa el activo, pero más allá de eso que está el incremento, debo de ver en qué se invirtió y eso es lo que va a ver también la parte de la administración tributaria. Bien. No sé, Adolfo, si hay algunas inquietudes por tu lado. Nosotros creemos que hemos culminado con la presentación referente al tema de beneficios. Si tienes alguna inquietud de tu lado, por favor, para hacernos conocer. No tengo más ninguna inquietud. Lamentablemente tengo algunos usuarios que quisieron conectarse, pero ya es muy tarde. Les voy a enviar la grabación que hice y les voy a dejar sus contactos para cualquier pregunta les escriban directamente a sus correos. Aquí están los correos electrónicos para poder ubicar, en este caso, en estas inquietudes, taxcorporate@taxcorporate.org o en este caso a Diego Zambrano de zambrano@taxcorporate.org para cualquier inquietud referente. Se los puse también en el chat de preguntas que la pueden ustedes copiar y poder utilizar, ¿no? Gracias por el espacio de la EVE, gracias José Antonio. Esperemos estar en contacto con ustedes en referencia a estos temas. Diego. Muchas gracias por el espacio y a todos los participantes, en este caso los que son parte del sector de la EVE, considerar estos beneficios para que puedan minimizar el pago de sus impuestos y contáctenos para poder ayudarles porque tenemos bastante ya estrategia en la parte de evolución de estos impuestos o en la planificación para exoneración, como es el caso del impuesto a la renta única. Entonces, comuníquense con nosotros para poder ayudarlos. Sí, un tema importante que les quiero comentar, en las reuniones que hemos mantenido en conjunto con Diego, con la Administración Tributaria, Guayaquil, Provincia de Los Ríos, efectivamente hay algunos, pero no son muchos los casos de reclamaciones por concepto del impuesto a la renta único, inclusive también reclamaciones al régimen general, que es el régimen del impuesto a la renta. Entonces, yo creo que tanto con la COPSE, con la Ley de Fomento Productivo, hay opciones claras y viables para reclamar dichos impuestos. Y más aún, donde nos encontramos, Diego, en una situación clara de necesidad de liquidez. Creemos de que si están las normas tributarias atribuibles, hay una gran ventaja para acceder. Ahora, hay una opción positiva, Diego, que quería comentarles al gremio, en este caso productor del sector bananero, de que el tema de glosa es casi cero, porque el impuesto a la renta único, ¿correcto?, parte de las ventas. Al partir de las ventas se hacen los cálculos como exportador, como productor,
se realiza la liquidación y si esta está correctamente efectuada, al momento de hacer la reclamación, no existen los efectos de gastos no deducibles y demás, porque ya se pagó. Obviamente deben existir las formalidades, pero el cómputo de la devolución, Diego, no depende de las deducciones de gastos, depende de los niveles de venta. Entonces, es uno de los temas que sí quiero compartirles para que tengan total tranquilidad al momento de hacer o ejecutar esta reclamación. Ya nosotros tenemos experiencia y el efecto de glosa no es lo que se deben de preocupar, ya que ustedes pagan el impuesto sobre la totalidad de cajas vendidas, ¿correcto? Y no le liquidan deducciones de gastos. Únicamente son las deducciones por la compra que deduce el valor de la venta o exportación. En tal sentido, traten en lo posible de evaluar estas opciones que son viables para el sector. Con eso me despido. Muchísimas gracias, Adolfo, José Antonio, donde te encuentres, y a ustedes, asociados de la EVE, un placer haber estado aquí con ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ti también. Ay, Adiós. gracias.